Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño podcast. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que, aunque puede sonar un poco académico, en realidad está muy presente en nuestra vida diaria, la práctica docente. Cuando pensamos en un maestro, normalmente imaginamos a una persona frente a un grupo explicando una clase, pero ser docente implica mucho más que eso. Hay que preparar las clases, conocer a los estudiantes, buscar diferentes maneras de explicar las cosas y, sobre todo, estar dispuestos a conocer que esta persona está funcionando y puede mejorar. Pero para empezar, ¿qué entendemos por práctica docente? Podemos decir que es todo lo que hace un profesor antes, durante y después de una clase con la intención de lograr que sus estudiantes aprendan. No se trata solamente de enseñar un tema, sino todo el proceso que existe detrás. Por ejemplo, antes de una clase está la primera fase, que se conoce como frase proactiva. Aquí el docente planea lo que va a hacer, qué tema va a utilizar, qué actividades pondrá y qué materiales necesita, además de qué espera que aprendan sus alumnos. Después viene la fase interactiva, que es cuando ya está frente a un grupo, y creo que esta es una de las partes más importantes, porque es cuando el profesor se da cuenta que no siempre las cosas salen exactamente como estaban planeadas. Puede que los alumnos tengan dudas, que una actividad no funcione como se esperaba o que sea necesario explicar de otra manera. Y finalmente está la fase post-activa. Esta ocurre después de la clase. Aquí todo el docente reflexiona sobre todo lo que pasó. Puede preguntarse, ¿mis alumnos entendieron? ¿La actividad funcionó? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué hice bien y qué necesito mejorar? Y justamente parte de reflexionar nos lleva a hablar de las dimensiones de la práctica docente. Estas dimensiones sirven para analizar el trabajo del docente desde diferentes puntos de vista. En esta dimensión personal, que considera al maestro como una persona, como sus experiencias, emociones y formas de pensar. También está la dimensión interpersonal, que esta tiene que ver con las relaciones que se encuentran dentro de la escuela, por ejemplo, entre maestros y alumnos. La dimensión social considera el contexto en el que viven los estudiantes y cómo la sociedad puede influir en la educación. También tenemos la dimensión institucional. Esta se relaciona con la escuela, sus reglas, su organización y la manera en que funciona. Otra dimensión didáctica que se enfoca en que el docente enseña, las actividades que realiza, los recursos que utiliza y la manera en que se evalúa. Por último está la dimensión valoral, que tiene que ver con los valores, principios y el docente transmite a sus estudiantes mediante lo que dice y mediante sus acciones. Ahora podemos preguntarnos, ¿y para qué sirve analizar todas estas dimensiones? Yo creo que es muy importante porque el docente no trabaja de una manera aislada. Lo que sucede en el aula está relacionado con muchos factores. Analiza su práctica que le permite darse cuenta que está haciendo bien, además de las dificultades que tiene y que puede cambiar para mejorar. Esto ayuda a entender que si el alumno tiene dificultades para aprender, no necesariamente significa que no quiera aprender. Tal vez la estrategia utilizada no fue la más adecuada. Quizás necesita otra forma de explicación o existen factores de su entorno que están influyendo. Y hablando de estrategias, aquí podemos encontrar una diferencia importante entre las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza son las que se utilizan un docente para facilitar a sus alumnos comprendan un tema. Por ejemplo, cuando hacen preguntas, utilizan videos, trabajan en equipo, hacen un mapa conceptual o explican mediante ejemplos. En cambio, las estrategias de aprendizaje son las que se utilizan el estudiante para poder comprender y recordar la información. Pueden hacer resúmenes, tomar apuntes, realizar mapas mentales, organizar sus ideas o buscar diferentes maneras de estudiar. Entonces, básicamente, una estrategia se relaciona con lo que hace el docente para enseñar y la otra con lo que puede hacer el docente para poder aprender. También existen diferentes tipos generales de estrategia. Podemos mencionar las cognitivas, que estas nos ayudan a trabajar y organizar la información, o las metacognitivas, que estas nos permiten que el estudiante pueda aprender y mejorar su forma de hacerlo. Y las socioafectivas, que tienen que ver con la motivación y las emociones, además de la convivencia con los demás. Para terminar, quiero hablar sobre el contrato pedagógico. Aunque el nombre pueda sonar un poco complicado, en realidad es algo bastante sencillo. De acuerdo entre el docente y los estudiantes, en el que se establecen las reglas, responsabilidades y compromisos que se tendrá durante el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, puede establecer cómo se trabajará en la clase, qué se espera de los estudiantes, cómo se realizarán las actividades o cómo se llevará a cabo la evaluación. Su importancia es que todos conozcan desde el principio cuáles son sus responsabilidades. De esta manera pueden crear un ambiente de respeto, participación y compromiso, donde tanto el maestro como los alumnos tienen un papel importante.